Capítulo 2 del Apocalipsis de Esdras. He aquí lo que dice Yahweh: he sacado a este pueblo de la servidumbre, le he enviado mis mandamientos a través de mis siervos los profetas. No ha querido escucharlos, ha vuelto inútiles mis proyectos. La madre que los ha engendrado les ha dicho: id, hijos míos, o id, hijos míos, pues soy viuda y estoy abandonada. La madre que los ha engendrado les ha dicho: id, hijos míos, pues soy viuda y estoy abandonada. Los he educado con alegría y los he perdido con tristeza y aflicción, pues han pecado ante Yahweh Elohim y han hecho el mal delante de mí. ¿Qué haré ahora con ustedes? ¿O qué haré ahora por ustedes? Soy viuda y estoy abandonada. Id, hijos míos, y pedid a Yahweh su misericordia. Y tú, oh Padre, te invoco como testigo contra la madre de los hijos, que no han querido conservar mi pacto, mi alianza, para que sean entregados a la confusión, su madre sea raptada y no tengan posteridad. Básicamente está hablando de Jerusalén como madre, y el hecho de que serían llevados por todas las naciones. Dice que sean dispersados entre las naciones, ahí confirmándolo, que su nombre sea borrado de la faz de la tierra, que su nombre sea borrado de la faz de la tierra. Vean qué interesante, porque como sabemos, los judíos que rechazaron a Mashiach le pusieron el nombre Yeshu, que es una maldición judía de la primera letra de 3 palabras que serían Yemach, Shemo, Betzikro, que sea borrado su nombre y su memoria. Vemos aquí cómo Yahweh dice eso del pueblo, que eso también se conecta con el hecho de que se nos quitó nuestra identidad como Yisraelim, nos quitaron el nombre, y Yahweh lo permitió por nuestro pecado. Al echarnos entre las naciones, fue borrado nuestro nombre, de tal manera que hoy en día nos hacemos llamar latinos, o algunos, ¿verdad?, donde sea que se encuentren, gentiles, aunque somos de Israel. Por otro lado, los falsos Yahudim, ¿verdad?, tomaron el nombre, y es por eso que cuando en 1948 se hizo el Estado de Israel, mucha gente pensó que era el cumplimiento de las profecías, porque el nombre Israel se volvió a tomar en cuenta, sin entender quiénes lo hacían, ¿verdad?, usurpando ese lugar, como ahora Esaú vengándose de Jacob, vistiéndose de Israel. Es un momento. Entonces, que sean dispersados entre las naciones, que su nombre sea borrado de la faz de la tierra, ya que han despreciado mi pacto. Ay de ti, Ashur, Asiria, que escondes en tu casa a los malvados, raza o nación mala, pueblo malo. Recuerda lo que hice a Sodoma y Gomorra. Su país yace bajo pedazos. Dice aquí, su país yace bajo pedazos de pez y montones de cenizas. Su país yace bajo pedazos de brea y montones de cenizas. He aquí como trataré a aquellos que no me han escuchado, dijo Yahweh Elohim. Esto es importante porque recuerden que Yahweh, bueno, por un lado Ashur, que dije es Asiria, representa el imperio mundial final. Como he dicho, cuando aparece Asiria y Egipto, representan a la bestia y el falso profeta, las dos bestias de Apocalipsis 13. Ahí estaría haciendo alusión al gobierno de la bestia. Dice después: recuerda lo que hice a Sodoma y Gomorra. Recuerden que la bestia va a querer gobernar desde Jerusalén, y la escritura dice en Apocalipsis 11 que Jerusalén es en sentido espiritual Sodoma. Además de eso, bueno, otro punto, lo que dice aquí: su país yace bajo pedazos de brea y montones de cenizas. Incluso hoy en día es sorprendente, después de tantos siglos o hasta milenios, hay videos donde gente ha ido a esos lugares de Sodoma y Gomorra y han visto
sea, para mí fue sorprendente. Ahora sí, esto yo lo vi hace como 7 años, no sé si todavía siga siendo así, pero lugares de ahí donde se veía, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ustedes han visto como si uno llega y, digamos, que se quemara una casa pero quedara de pie, y solo uno con llegar y tocar que se desborona, exacto, como ceniza. Pues así habían varias esquinas de algunas de las casas de Sodoma y Gomorra, o techos, y la persona llegaba y donde los tocaba caía la ceniza. También encontró piedras blancas que eran azufre, y le daba fuego, y digo blancas porque era el azufre, lo estudió, y era el azufre más puro que se puede encontrar en el mundo entero. Nunca se ha encontrado un azufre así como el que se encuentra en Sodoma y Gomorra, que se deduce vino del cielo, porque en ningún lugar en la tierra se encuentra tal azufre tan puro. El azufre normalmente es amarillo, será blanco, y digo yo amarillo cuando no es tan puro. Entonces dice, su país yace bajo pedazos de brea y montones de cenizas. He aquí cómo trataré a aquellos que no me han escuchado. Recuerden que Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah y los días de Lot. Los días de Lot fue cuando se quemó Sodoma y Gomorra. Ahí se lo está prometiendo Ashur, que viene siendo el gobierno mundial, que curiosamente va a buscar gobernar desde Jerusalén. Dice, he aquí lo que Yahweh dijo a Esdras: anuncia a mi pueblo que le concederé el reino de Jerusalén que tenía que dar a Israel. Anuncia a mi pueblo que le concederé el reino de Jerusalén que tenía que dar a Israel. Tomó sobre mí su estima, o tomo más bien, tomo sobre mí su estima, y les daré las tiendas eternas que para ellos había preparado. Decía, esto dice Yahweh a Esdras: di a mi pueblo que yo les daré el reino de Jerusalén que había de dar a Israel, y que yo me exaltaré con ellos, y les daré las moradas eternas que les he aparejado. Vean esto cómo se conecta también con lo que dice Yahushua: en la casa de mi padre muchas moradas hay, me voy pues a preparar lugar, como lugar preparado al que son llevados los 144,000 en la cosecha, en Apocalipsis 12, por ejemplo. Además de eso, también sería Yahweh como revelando que él mismo se manifestaría, ¿verdad? Puesto que dice, di a mi pueblo que yo les daré el reino de Jerusalén que había de dar a Israel, y que yo me exaltaré con ellos. Yo me exaltaré con ellos, como cuando dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos, en Isaías 41. Y también el hecho de que habla de exaltar, de estima, que es lo que se manifiesta en el fin de los tiempos. Y les daré las moradas eternas, confirmando que está hablando del fin de los tiempos, puesto que Yahushua vino y todavía no hemos recibido las moradas eternas, ¿verdad? Refiriéndose a los cuerpos nuevos principalmente. Tiendas eternas, exacto, como los cuerpos nuevos. Exacto, y curiosamente, ¿verdad? Exacto, se conecta con Sukkot, cuando se habitaba en tiendas, como es el momento en el que se va a ir a recibir los cuerpos nuevos. Dice después, el árbol de la vida les dará su perfume, no experimentarán ni fatigas ni penalidades. Pidan y se les dará, rueguen que se disminuya el número de días. Vean qué poderoso esto, porque Yahweh dijo que cortaría los días, y aquí esto nos está diciendo, pidan eso. Entonces hay que pedir que los acorte. Pidan y se les dará, rueguen que se disminuya el número de días. El reino ya está preparado para ustedes que velan, ¿verdad? Como las vírgenes prudentes. Atestigua el cielo y la tierra. He dejado todo el mal y he creado el bien, pues soy el viviente, dijo Yahweh. Vean qué poderoso este verso, lo leo de la otra traducción. Llama por testigos al cielo y a la tierra, porque yo ya he quebrantado el mal. Vean cómo, obviamente, principalmente desde que vino Yahushua, quebrantó el mal, como para que diga, yo ya he quebrantado el mal. También el que diga testigos, ¿verdad? Como los dos testigos, el testigo como Moshe, el testigo Eliyahu, como el cielo y la tierra. Llama por testigos al cielo y a la tierra, porque yo ya he quebrantado el mal y he creado el bien, porque yo vivo, dice Yahweh, ¿verdad? El poderoso vivo. Dice después,
Madre, abraza a tus hijos, edúcalos con alegría como las palomas. Haz firmes sus pies, pues yo te he elegido, dice Yahweh. Madre, abraza a tus hijos, edúcalos con alegría, muy importante, no solo educarlos, sino hacerlo con alegría, como las palomas, ¿verdad? Como la Ruach HaKodesh. Haz firmes sus pies, obviamente en las buenas nuevas, en la fe, pues yo te he elegido, dijo Yahweh. Resucitaré a los muertos de donde están, los haré salir de sus monumentos, pues he reconocido mi nombre en ellos. Pues he reconocido mi nombre en ellos, dice esta versión. Dice aquí, resucitaré a los muertos de sus lugares y los sacaré fuera de los sepulcros, porque yo he conocido mi nombre en Israel. Se podría decir porque él ha puesto su nombre ahí, así como también está en Yahudá, ¿verdad? Parte del nombre Yahweh. Dice después, no temas, madre de los hijos, pues yo te he elegido, dijo Yahweh. No temas, madre de los hijos, pues yo te he elegido, dijo Yahweh. Enviaré a mis siervos Yeshayahu y Yirmiyahu para que te ayuden. Vean eso, qué interesante, porque para el tiempo de Ezra, sea el Ezra del segundo templo o el Ezra que algunos dicen habría venido después de Mashiach, o sea que este libro se escribió después, dicen algunos, sea como sea, Yeshayahu y Yirmiyahu ya no estaban en la tierra, y son dos profetas claves, importantísimos. Yeshayahu, a quien Yahweh salva, Yirmiyahu, a quien Yahweh designa. Ya mencionamos muchas veces lo que representan y demás, pero también recordemos que cuando Yahushua preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, el único profeta que se menciona es Yirmiyahu. Y claramente Yeshayahu se puede ver como una versión del nombre Yahushua, pero al revés. Entonces, dos profetas que dan testimonio de Yahushua HaMashiach, y claramente se relacionan una vez más con esos dos testigos. Enviaré a mis siervos Yeshayahu y Yirmiyahu para que te ayuden, bajo cuyo consejo, de ser así, vean que esto vendría siendo una vez más confirmación en otro libro, ahora bien, no está en la escritura, pero otro de los libros de los cuales habla de reencarnación, porque ¿por qué diría que enviaría a dos personas que ya han estado en el mundo? Dice, enviaré a mis siervos Yeshayahu y Yirmiyahu para que te ayuden, bajo cuyo consejo he apartado y preparado para ti 12 árboles cargados de frutos diversos. Qué particular que viene Yahushua con los 12 discípulos, los cuales dan la enseñanza, que vienen siendo como esos frutos diversos. E igual número de fuentes que dejan manar agua y miel, ¿verdad? Como confirmando eso de los 12 discípulos como árboles, porque recuerden que Yahushua es la semilla que se sembró, entonces los discípulos se verían como árboles que dan fruto, que sería la enseñanza del nuevo pacto. E igual número de fuentes, ¿verdad? Obviamente Yahushua dijo, el que creyera en él, de él saldrían fuentes de agua viva, que dejan manar agua y miel, que son como las palabras de Yahweh, y 7 montañas inmensas, cubiertas de rosas y de lirios, donde llenaré de alegría a tus hijos. Y otras tantas fuentes que manan leche y miel. En el otro decía, bueno, en este caso tenemos leche y miel, que se conecta con la misericordia y la justicia. El alimento con el que se empieza al nacer, como la palabra de Yahweh, Yahushua, y la miel, lo que tiene que ver ya con, repito, justicia, como por ende juicio también. Porque la miel las hacen las abejas, y las abejas también representan castigo, bueno, obviamente cuando atacan. Dice, y 7 inmensos montes que tienen rosas y lirios. Esto se podría, bueno, ¿cómo lo pongo? En el aspecto, pues es que si no quiero decir negativo por el hecho de que no tiene relación directa, pero sí quiero mencionarlo, como, ¿verdad? Que el enemigo todo lo copia. Recuerden que la gran ramera está sentada sobre 7 montes. Y la gran ramera lo que busca es reemplazar o tomar el lugar de la Ruach HaKodesh, el espíritu de la congregación verdadera, que está en 7 congregaciones,
como las 7 que vemos en Apocalipsis 2 y 3, representadas por la menorá. Y cada congregación tiene un malaj a cargo de ella, así como cada uno de los montes sobre los cuales se sienta la gran ramera representan también 7 malajim, pero caídos, que se conectan con los 7 imperios a través de los cuales pasaría la humanidad. El pueblo no pasó por los 7, porque el pueblo fue, por así decirlo, formado hasta salir de Egipto. Bueno, en realidad, pues sí, si empezamos a contar desde ahí, ¿verdad? Egipto, de donde sale el primer éxodo. Tenemos a Siria, que vimos, ¿verdad?, el peligro con Senajerib y en el tiempo de Ezequías. Babel, que ahí sí fue cuando se cumplió lo de Yirmiyahu, entraron y se llevaron al pueblo 70 años. Después los persas, que se vivió en ese imperio, pero fue el más positivo de todos, porque fue el que permitió, porque Yahweh lo usó así para que se construyera Jerusalén de vuelta. Después vino los griegos, después los romanos, ya esos son 6. Después vendría un 7º que duraría poco tiempo según Apocalipsis, que como he dicho hay quienes dicen es el papado. De no ser el papado sería Tartaria. Como he dicho, es el único que considero que ahí aplicaría de haber existido, como se cree que lo lograron de la historia. Y el 8º que dice la escritura sería uno de esos 7 que fue herido de muerte y volvería a salir. Entonces es como que de esos 7 el enemigo llega y forma uno, que es una mezcla de todo eso. Por eso en Daniel vemos que se mencionan 4 criaturas, que se refiere a las últimas 4 de las 7, que de las cuales la cuarta viene siendo como un mutante, una mezcla de los anteriores, diferente a todas ellas. Entonces vemos lo de los 7, igual se van a levantar 10 cuernos, pero después caen 3 cuando sale el cuerno pequeño. Entonces vemos cómo el enemigo sigue copiando eso, así como también he hablado lo que dice Miqueas del último viniendo con 7 y un 8º, así como Yahushua vino con 12 y Juan el Bautista. Ah, sí, exacto. Como la gran ramera de Babel en el fin de los tiempos, igual en el tiempo de Babel fue cuando estuvo Yirmiyahu y lo profetizó, y en el tiempo de Asiria fue cuando Yeshayahu le habló al rey Ezequías, y Asiria, como dije ahora, ¿verdad?, sería el que representa el imperio mundial, y Babel el imperio religioso, o sí, el gobierno religioso. Entonces decía 7 inmensos montes que tienen rosas y lirios, que eso se puede conectar con Yahudá y Israel, el lirio que representa a Israel. Habría que ver cuál sería la palabra hebrea que ponen como rosa, pero sí sería haciendo alusión a las 2 partes del pueblo. Y la estima también, porque recuerden cómo Yahushua comparó la estima de Shlomo con la estima de los lirios, o la belleza de los lirios. De hecho, el punto fue que son incomparables, o sea, no hay comparación, y Yahweh viste de tal manera los lirios, aunque se van a secar y desaparecer, y Shlomo nunca se vistió con tanta estima. Entonces aquí está hablando de 7 reinos, 7 inmensos montes que tienen rosas y lirios, en los cuales henchiré a tus hijos de alegría. Mira, llenaré. Entonces, donde llenaré de alegría a tus hijos. Como dije, se podría referir a que incluso a pesar de hacernos pasar por todos esos imperios, Yahweh nos llenaría de alegría a pesar de el sufrimiento que también tendríamos por nuestros pecados. También el que la menorá, ¿verdad?, que repito, representa a las 7 congregaciones, como dando a entender que a través de Yahushua las congregaciones se llenarían de alegría, así como la menorá de luz. Y mencioné también la menorá porque recuerdan que, ¿verdad?, en sí, por lo menos la nuestra, está compuesta de la letra Shin, Vav, Shin. Y eso es una palabra que en hebreo significa alegría. Entonces, qué curioso que diga aquí donde llenaré de alegría a tus hijos. Dice, rinde justicia a la viuda, juzga al pupilo, da al pobre, protege al huérfano, viste a aquel que está desnudo, cura a aquel que está roto y débil, no te rías del cojo, protege al manco y guía al ciego hacia la visión de mi luz. Claramente en el aspecto literal todo eso se debe cumplir, pero al decir ahí a la visión de mi luz, está dando a entender que se refiere a lo espiritual, porque la luz de Yahweh es principalmente la eterna, la vida,
el entendimiento, la sabiduría. Entonces, al decir rinde justicia a la viuda, ¿verdad? Como aquella que no tiene un esposo, un pacto, Mashiach, juzga al pupilo, por el resto de cosas que está diciendo, ¿verdad? Es como sabemos, juzgar se conecta con medir a los discípulos, los que aprenden, los alumnos, para poder saber cómo van, cómo tienen que seguir, qué tienen que aprender, qué les falta, etcétera. Pero ya estaría la escritura toda grabada, toda explicada. Y como les he dicho, o sea, por un lado yo quería ver algunos libros gnósticos que faltan, que son como los más profundos. Pero también por otro lado, hay algunas cosas que me han escrito. Digamos, las pasadas me escribieron algo acerca de eclesiástico, siendo eclesiástico en realidad tan directo, tan literal. Y me hace pensar que quizá, no, o sea, no sé, la verdad, como que me he estado quitando un poco con respecto a leer esos libros gnósticos, porque siento que van a haber algunos, por no decir bastantes, bueno, no, algunos, que quizá no entiendan, malinterpreten y no sea nada positivo. Entonces, por ese cuidado, no sé qué voy a hacer al respecto, pero tal vez esos libros gnósticos, como el de Juan, el de acerca del origen del mundo, Pisto y Sofía, tal vez uno más ahí que tal vez considero que para ahorita no, o quizá, no, es que no sé, porque tampoco querría yo así como con algunos, mientras que hay algunos que quizá de otros países que sí podrían o sí les gustaría, y no quiero yo tampoco, pues, no sé, hacerlo con unos y que después otros que sí podrían recibirlo no lo reciban solo por eso. Entonces tengo que ver cómo hago, porque sí veo que no todos, ¿verdad?, podrían recibir lo mismo también, y es comprensible puesto que no todos son de años, hay muchos que apenas están empezando, aunque también, ¿verdad?, es triste que hay algunos que pueden tener años que todavía les falta entender un montón de cosas, mientras hay otros que están empezando y también entienden un montón de cosas más. Entonces eso depende mucho de Yahweh, ¿verdad?, que es el que da el crecimiento, el entendimiento y demás, y de cada persona, de cómo esté dispuesto. Pero sí menciono eso, por eso que decía aquí de juzga al pupilo. Después dice da al pobre, ¿verdad? Como la sabiduría y el entendimiento es más rico que el oro y la plata. Dar sabiduría, dar entendimiento a alguien que no tiene nada viene siendo una bendición. Protege al huérfano, aquel que no tiene un todopoderoso, aquel que no tiene un padre celestial, que no tiene una Ruach HaKodesh, una madre. Viste a aquel que está desnudo, o sea, aquel que no tiene la resurrección de los muertos, enséñale al respecto para que pueda llegar a creer en Mashiach y así recibir un cuerpo, una vestimenta. Cura a aquel que está roto y débil, ¿verdad? Aquel que por sus pecados, por las consecuencias de sus pecados se encuentra roto, ¿verdad?, herido o débil por la carne. Ayúdele a fortalecerse, porque sabemos que Yahweh se fortalece en nuestra debilidad. Entonces son cosas que nosotros debemos llegar a entender y ponerlas en práctica. No te rías del cojo. Claramente en lo literal, ¿verdad?, es lo que hemos hablado de no hacer pasar a nadie por vergüenza. En lo espiritual, ¿verdad?, sería como también lo que he mencionado con respecto a nosotros, lo que sabemos acerca del nombre del Padre, del Hijo, acerca de la falsedad en la que está la mayoría de la gente. No debería ser que nosotros nos riamos de esa gente, aunque nos podemos, porque yo sí lo he hecho, para reírme del error, bueno, como dice la escritura acerca del impío, que él se burlará de ellos, de los que están en la idolatría y demás. Pero uno no puede tratar de enseñarle a alguien, digamos, si uno tiene un ser amado que está en el cristianismo, uno no puede llegar burlándose de él y de su doctrina y después pensar que esa persona le va a creer a uno o va a querer escucharle. Entonces uno tiene que hacerlo con amor, y puede que al inicio, por falta de entendimiento, por inmadurez espiritual, digamos, a mí no me daba por burlarme, pero sí me daba al inicio por enojarme, en el sentido que yo decía, ¿cómo no entiendes? Es así, ¿verdad? O sea, de decir, si yo ya lo entendí, ¿cómo es posible que esta persona no lo pueda entender? Y eso hacía que me costara el transmitirlo, porque notaban notaban el que yo me sentía frustrado al respecto. Entonces eso no ayudaba. Pero sí sé que he visto, es común para muchos, ya sea eso que acabo de decir, que les moleste, que se enojen a la hora de enseñarlo y por ende no puedan transmitir el mensaje, o que caigan en burla o en, ¿verdad?, por el ego de la carne,
el llegar a pensar así como, yo sé esto, usted no lo sabe, y eso los lleve a más bien tratar de transmitirlo, no para que el otro aprenda, sino para que se dé cuenta que uno sabe más y esas cosas, lo cual no está bien, y es como reírse del cojo, ¿verdad? Es como, y uno no, si esa persona no sabe a quién está siguiendo, no sabe cuál es el Mesías que invoca, y por ende está caminando mal, uno no debería reírse de eso, sino ayudarle a que aprenda a caminar o que sane esa herida para que pueda ir por el camino correcto, ¿verdad? Entonces espero eso se entienda. Dice después, protege al manco, obviamente el que no tiene mano, la mano representa las obras, hay que ayudar a aquel que no tiene obras y ayudarle a que pueda llegar a tenerlas. Obviamente proteger al que está vulnerable, indefenso, y guía al ciego hacia la visión de mi luz, ¿verdad? Aquel que no tenga Yahushua HaMashiach hay que guiarlo al Mesías, porque por un lado una parte mía entiende eso bien claro, en el sentido de que una parte me dice el que esté va a estar y el que no esté tomó la decisión del libre albedrío de retirarse, de alejarse por sus decisiones. Pero por otro lado está el aspecto de, por estar aquí al frente, de que me siento responsable de quién está y no está. Y si se van, me siento responsable de que se vayan. Me explico. Aunque quizá el padre me diga por otro lado, no. Otra parte me dice, es culpa. Entonces es una lucha con la que tengo que lidiar constantemente. Y como le digo, por cosas que he visto, como dice ahí, de juzgar a los pupilos, por cosas que he visto, notado, y por unos mensajes que me han mandado, digamos, ahorita tengo en mente uno en particular, que me mandaron acerca del libro de Eclesiástico, y por eso digo, o sea, si Eclesiástico, que es tan directo que ni siquiera hay que explicar nada, o sea, es como eso es lo que dice, se entiende, no me puedo imaginar en los libros gnósticos qué podría pasar, porque usted mismo ya, o sea, con eso que dijo es clave, en el sentido de que eso es como lo primero que van a llegar a pensar que es mancha en el Todopoderoso, o que el Todopoderoso, y cuando ese es en realidad el punto, o sea, que hay que tener entendido antes de cualquiera de esas lecturas, pero ahí veremos cómo el Padre lo pone. Dice aquí, protege en tus muros al anciano y al joven. Protege en tus muros al anciano y al joven, ¿verdad? Dentro de su capacidad, dentro de lo que usted tenga autoridad, no está diciendo que sale de los muros y ya no proteja a nadie. O sea, proteja a quien pueda, en todo momento. Pero obviamente, como dice la escritura, que todo empieza por la casa. Protege en tus muros al anciano y al joven. Cuando encuentres muertos, confíalos al sepulcro sellándolo, y te daré el primer lugar en mi resurrección. Vean eso, lo que representa el darle honor a un muerto al enterrarlo, porque es como la semilla que se entierra para que salga el árbol. Si no se entierra, se puede perder, o se va a perder. Obviamente Yahweh puede hacer lo que sea, porque hay mucha gente que ha muerto de maneras en las cuales su cuerpo ya no está en la tierra o se convirtió en polvo o lo que fuese, y Yahweh tiene la capacidad claramente de darle la resurrección, pero es el punto de lo que representa y el honor que había que darle a los muertos, y por eso también vemos que a los dos testigos no les dan ese honor, los van a dejar sin enterrarlos por 3 días y medio para burlarse de ellos, para no darles honor alguno, en contraste con esto que vemos acá, lo cual es similar. También recuerdan en el libro Tobiyahu que leíamos, que Tobiyahu veía a un muerto y él lo enterraba, porque estaba en un tiempo de sufrimiento, entonces se encontró con uno que otro muerto, y ese era lo que él primero hacía, era ir a enterrar a ese muerto, darle honor. Ajá, no se los permitían, entonces estaba jugando su vida al hacerlo. Ah, sí, exacto. Dice, cuando encuentres muertos, confíalos al sepulcro sellándolo, y te daré el primer lugar en mi resurrección. Que eso también podría tener que ver con la primera resurrección, ¿verdad? Porque hay 2 resurrecciones, aunque ahí se puede tomar que en la resurrección será de los primeros. Estate calmado y tranquilo, pueblo mío, pues tu reposo vendrá. Bendito Yahweh. Buena nodriza alimenta a tus hijos, haz firmes sus pies. Buena nodriza alimenta a tus hijos, así como la congregación como nodriza de la Ruach HaKodesh, o sea, si vemos a las dos como la que manda y la nodriza, alimenta a tus hijos, ¿verdad? Con la enseñanza, la verdad. Haz firmes sus pies en las buenas nuevas, en el pacto. Ninguno de los siervos
que te he dado perecerá, los buscaré entre los tuyos. No te dejes abatir cuando llegue el día de la opresión y de la angustia. ¿En qué importante y qué difícil? Cuando llegue el día de la opresión y de la angustia. Digo difícil porque ya cuando llega el día de la opresión y la angustia, pues es difícil no abatirse. Pero vea cómo está diciendo, no te dejes abatir cuando llegue el día de la opresión y de la angustia. ¿Verdad? Como ahorita va a entrar la tribulación y debemos mantenernos firmes para adelante, perseverando. Tribulación adentro, tribulación afuera, donde sea, en el sentido de, obviamente es fácil, digamos, como lo que, no estar abatido cuando la tribulación está pasando, por ejemplo, en Israel, y uno no está sintiendo nada de esos ataques. Pero también hay ataques espirituales que se dan y que vienen a tratar de abatir, de traer opresión y angustia. Dice, los otros llorarán y estarán tristes. Tú estarás alegre y en la abundancia. Bendito Yahweh, porque eso lo vemos en Apocalipsis. Y es de esa manera que uno debe llegar a juzgar un libro. Por ejemplo, uno lee esto y dice, ok, pero eso me parece muy bonito, muy bueno, pero ¿está en la escritura, en algún otro libro? ¿Hay algún lugar donde se confirme? Sí, bastantes, bendito Yahweh. Y lo vemos en el Éxodo mismo, cuando el pueblo de Israel estaba en Goshen, mientras las 10 plagas caían a Egipto y a los egipcios, donde sea que estuviera el israelí, todo el agua era de sangre, en la botella del israelí era pura agüita, ¿verdad? Cuando había oscuridad, el israelí podía ver. Entonces, igualmente va a ser con nosotros, y de hecho esto lo menciona en el libro, porque ahí se menciona un verso, no este, pero otros, que hasta me han ganado de poner este ahora, pero bueno. No. Esto es importante, porque el enemigo va a querer engañar a muchos, como también lo he visto, con un sentimiento de, no sé, culpabilidad por sentirse feliz mientras otros están tristes. ¿Verdad? Como, es que hay guerra allá, entonces tengo que estar triste porque hay guerra allá. Pero Yahweh está diciendo, te dije que estuvieras feliz, los otros van a llorar y usted va a estar feliz. Ahora usted me va a decir que usted va a estar triste solo porque el otro está triste. Entonces te estás haciendo parte del otro y no está cumpliendo los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces el enemigo va a llegar con sentimientos de culpabilidad, con las emociones, a decirle, no, siéntase mal. Si usted se alegra, qué bárbaro. ¿Cómo va a estar feliz? Y obviamente uno no va a estar feliz por los que están muriendo. Uno no va a estar feliz al pensar que hayan niños que están pasando por ese sufrimiento. Pero uno debe estar feliz de que uno está bien, de que Yahweh profetizó que eso iba a pasar y está pasando, y es el que tiene el control de quién es el que pasa por y quién no. Exacto, confirmación de lo que ha dicho. Entonces dice, no te dejes abatir cuando llegue el día de la opresión y de la angustia. Los otros llorarán y estarán tristes. Tú estarás alegre y en la abundancia. Las naciones estarán celosas y nada podrán contra ti. Dice Yahweh, mis manos te protegerán, no sea que tus hijos vean el Gehinom. ¿Verdad? No sea que tus hijos vean el valle de Hinnom, que recuerden, ese es el nombre que se le da al infierno. ¿Cómo lo dicen esa otra? El tormento. Mis manos te protegerán, no sea que tus hijos vean el tormento. Distráete con tus hijos, madre, pues te libraré, dice Yahweh. ¿Verdad? La congregación y los suyos, y la mujer y sus hijos. Distráete. Póngase a pensar en otra cosa. No piensen lo negativo. Alégrate, mejor. Alégrate con tus hijos, madre, pues te libraré, dice Yahweh. Acuérdate de tus hijos dormidos, pues los sacaré de los escondites de la tierra. ¿Verdad? Aquellos que ya han muerto van a resucitar. Les haré misericordia, pues soy clemente, dijo Yahweh El Shaddai, o Yahweh Elohim. Abraza a tus hijos hasta que llegue. Anúnciales mi misericordia. Yo, Ezra, he recibido de mi soberano en el monte Joreb la orden de ir hacia estos Israelim. Cuando fui a ellos, me han rechazado y han rechazado lo que Yahweh les enviaba. Y vean qué sorprendente que lo que les enviaba era puro amor, misericordia, alegría. Y ellos, vayan de aquí, Esdras. Vean, por un lado dice, yo, Esdras, o Ezra, que significa el que ayuda, he recibido de mi soberano en el monte Joreb. El monte Joreb
el mismo donde estuvo Eliyahu antes de ser llevado, el mismo donde estuvo el pueblo con Moshe, donde recibió las tablas, ¿verdad? Porque tiene el mismo nombre. Sinaí, Horeb, como hemos hablado, se dice que tienen dos cúspides, una misma base. Horeb, Sinaí. Y vemos que Ezra venía de ahí también. Por ende se conecta con ese que manda al final, como Moshe, incluso como Eliyahu, porque repito, ambos estuvieron ahí. He recibido de mi soberano en el monte Horeb la orden de ir hacia estos Israelim. También hacia estos Israelim. No necesariamente dice que estos Israelim se encuentran en Israel, porque acabamos de leer que los iba a mandar por todas las naciones y su nombre iba a ser borrado. Entonces es como si proféticamente estuviera diciendo que Yahweh envió a alguien de Horeb a buscar a los Israelim perdidos. Cuando fui a ellos me han rechazado y han rechazado lo que Yahweh les enviaba. Por esto se los digo, naciones que oyen y que comprenden, esperen a su pastor. Recuerden que obviamente Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Por otro lado, Yahweh se manifestaría como primero y último, y eso es lo que vemos en Juan 10, cuando Yahushua dice, yo soy la puerta y el buen pastor. La puerta, lo que vendría primero, y después el buen pastor, para que pudiera pasar por la puerta. Aquí vemos que habla del pastor. Esperen a su pastor. Y vean que dice eso después de haber dicho que él, Ezra, vino de Joreb para llevarles el mensaje y todos lo rechazaron. Que como dije, eso representaba a alguien, este pastor. Les dará el reposo eterno, o sea, el Shabbat, ¿verdad? Y eso se da al puro final, el milenio. Además de la vida eterna, por supuesto. Aquel que tiene que venir al final del siglo está próximo. Bendito Yahweh. Como les he dicho, yo he leído partecitas de este libro. Hasta ahorita es que lo estoy leyendo todo con ustedes para poder llevarme sorpresas, ¿verdad? Y este verso está muy poderoso, claramente. Más en el sentido del tiempo en el que lo estamos leyendo, habiendo terminado la escritura y todo lo que está pasando en el mundo. Entonces está hablando del puro fin de los tiempos cuando vendría el milenio, el Shabbat. Por ende está refiriendo al último, el buen pastor. Por esto se los digo, naciones que oyen y que comprenden, esperen a su pastor. Sí, está hablando de las naciones, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir. No está diciendo a Israel, viene tu pastor, no, a las naciones. O sea, el que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. El varón que nace de la mujer en Apocalipsis 12. El hijo del hombre, el que es como Yosef, que gobernó sobre Egipto y las naciones. Cuando Jacob bendice a Efraín, él dice que de él saldría la plenitud de las naciones. Melo Hagoim. Y después Pablo dice que la ceguera de los Yahudim duraría hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Melo Hagoim, que vendrían de Efraín, que estarían entre las naciones. Entonces qué curioso que después de haber dicho que le rechazaron los Yahudim, ahora las naciones escuchen y entiendan y todo lo demás que dice. Esperen a su pastor, tras de eso el último descendiente de Efraín. Pero sí, importante que dice las naciones, por eso también es llamado el deseado de las naciones. Yahushua el buscado por el pueblo, el último el deseado de las naciones. Confirmando eso, continuando con eso de que se volvería a otras gentes y les daría su nombre, lo cual, ¿verdad? En el judaísmo y por ese celo carnal, incluso en el cristianismo, por el error de la apostasía, separan el uno del otro y hablan de una teoría que llaman la doctrina de la... ¿Cómo es que llaman? No es esta la palabra, pero es sinónimo, de la sustitución, de que sustituyen a Israel por la iglesia. Entonces eso es lo que acusan a la iglesia cristiana de ser. Los judíos, por otro lado, ellos dicen todos los gentiles son como animales y que ellos son los verdaderos, cuando en realidad ni siquiera son descendientes, al menos la mayoría de ellos, que dicen ser judíos. Pero en la escritura vemos que Yahweh hizo al pueblo de carne para representar al pueblo de espíritu. Y que de los de carne vayan a ser la mayoría o todos los del espíritu y otros más, pues sí, eso es lo que vemos en las promesas de Yahweh, por la bondad de Yahweh. Pero vemos que en Yahushua no hay griego ni yaudí, todos somos uno. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno. A través de Yahushua nosotros debemos ser injertados en el olivo original. Y otro montón de cosas que dice la escritura al respecto para dar a entender, como cuando le dijo a Moshe, quítate y voy a sacar de ti una nación nueva. Al final lo terminó haciendo a través del espíritu de Yahushua. Todo el que crea en él se vuelve parte de la nación.
Entonces, por esto se los digo, naciones que oyen y que comprenden. Mi punto es que al final no es que está reemplazando a unos por otros, como dicen los cristianos, no es que se queda solo con los de carne, como dicen los judíos, sino que se trata del espíritu, los que creen en Yahushua, los que son el verdadero pueblo, sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Por esto se los digo, naciones que oyen y que comprenden, esperen a su pastor, les dará el reposo eterno, el Shabbat. Aquel que tiene que venir al final del siglo, último claramente, está próximo. Estén preparados para recibir la recompensa de su reino, pues una luz perpetua brillará para ustedes en la eternidad de los tiempos. Bendito Yahweh. Qué lindo como dice eternidad de los tiempos, porque después de que se acabe el milenio, el Shabbat milenial, entramos a la eternidad, en el nuevo cielo y nueva tierra. Pero esa eternidad vendría siendo como el octavo milenio. Y a pesar de que no vamos a necesitar luz, porque el Cordero va a ser la luz, va a estar el sol y la luna. El sol va a brillar 7 veces más, la luna también. Entonces siempre va a haber luz, literal, como lo dice ahí, y claramente espiritual. Repito, estén preparados para recibir la recompensa de su reino, pues una luz perpetua brillará para ustedes en la eternidad de los tiempos. Y como decía, es que eternidad es lo contrario de tiempo. Pero Yahweh va a hacer una unión de cielos y tierra para que se viva en una eternidad de los tiempos. En el sentido de que van a haber días, incluso en la eternidad. No sé cómo va a ser, cómo Yahweh lo va a mezclar todo, ¿verdad? Como para que se pueda experimentar un día y otro día y otro día y otro día. Pero siempre en la eternidad. Por eso he hablado de la palabra infinito, ¿verdad? Como que vamos a entrar al infinito, que vendría siendo una realidad de tiempo, pero que nunca se acaba. Y eso sería lo que dice ahí eternidad de los tiempos. Infinito, ¿sí me explico? Porque el tiempo hace alusión a principio y fin. Todo lo que tiene que ver con tiempo tiene principio y fin. El día tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Sí está claro? Ahora, como nunca va a haber noche, eso quizá tenga que ver con ese cambio. Pero sí va a haber una diferencia de la luz, que se va a hacer más claro y menos claro, más claro y menos claro, pero siempre va a haber luz. Recuerden que lo más oscuro que va a estar en ese tiempo, la luz física va a ser como el mediodía. Lo más oscuro, mediodía. Entonces imagínense lo más brillante. Claramente vamos a tener ojos para eso, bendito Yahweh, porque si no, nadie podría ver ni nada. ¿Ah? Sí. Entonces, dice, huyan de la sombra de este siglo, ¿verdad? Conectándolo con la luz perpetua del otro. Huyan de la sombra de este siglo, reciban la alegría de su estima. Doy testimonio abiertamente de mi Salvador. Vean qué perfecto. Ezra, que fue el que venía de Joreb, que lo rechazaron y ahora dice que las naciones esperen a su pastor. Dice, doy testimonio de mi Salvador. Como el último da testimonio de Yahushua. ¿Sí me explico? Obviamente aquí está hablando, bueno, no dudo de Yahushua espiritualmente, pero de Yahweh. Reciban el don de Yahweh. Y alégrense dando toda a aquel que los ha llamado a un reino celestial. 38. Levantaos y estad de pie. Levantaos y estad de pie y vean el número de aquellos que están marcados para el banquete de Yahweh. Vean qué perfecto. Y verán, no dudo yo que por este tipo de versos es que digan, esto tuvo que ser escrito después de, porque es muy directo. Dice, vean el número de aquellos que están sellados para el banquete de Yahweh. Los 144,000 están sellados para casarse con el Cordero, las bodas del Cordero. Y se puede decir los muchos que van a estar invitados a esas bodas. Apocalipsis 19. Con el escribano de Ezequiel 9, que es enviado a poner una marca, una letra Tav en todos los que no iban a morir. Entonces dice, levantaos y estad de pie, mirad el número de los que están señalados en el banquete de Yahweh. Señalados para el banquete. Aquellos que se han salido de la sombra de los siglos recibirán de Yahweh espléndidas túnicas, ¿verdad? Cuerpos nuevos. También recuerden que Yahweh, que es luz, se tuvo que ocultar para que existiera libre albedrío. Al ocultarse dejó oscuridad, puesto que obviamente Él es la luz. Se contrajo para que hubiera un espacio. Ese espacio se llenó de oscuridad, como lo vemos en Génesis.
Por otro lado, se puede decir que es la materia la que bloquea la luz y por eso hay sombra, ¿verdad? Yahweh es un mundo material, terrenal, y eso hace que exista lo bajo, lo sucio, lo carnal, ¿verdad? Entonces, vean cómo compara la otra realidad de luz plena con esta realidad en la que hay una sombra. Y vea que no dice en la que existe la oscuridad o en la que está en tinieblas, sino una sombra. Porque eso indica que sí hay luz, pero está siendo bloqueada. Es bloqueada por nuestras malas obras, por nuestros pecados, por nuestra carne, etc. Entonces, aquellos que se han salido de la sombra de los siglos recibirán de Yahweh espléndidas túnicas. Sión, recibe todos tus bienes. Encierra a tus hijos vestidos de blanco, que han cumplido la ley de Yahweh. Vestidos de blanco. Que recuerden que esos son los que, no los que se casan, pero los que serían invitados, los que ya tienen un cuerpo sin pecado. Los que se casan con el Cordero, los escogidos, están vestidos de lino finísimo, lino fino, blanco y resplandeciente. Dice después, el número de tus hijos que deseabas está completo. Ruega a Yahweh que aparte a tu pueblo que ha sido llamado desde el origen. Yo, Ezra, vi en la montaña de Sión una gran muchedumbre que no pude contar, y todos alababan a Yahweh con sus cánticos. Vean eso, ¿verdad? Porque eso lo vemos en... Voy a leerlo aquí. En Apocalipsis 14, Yahuanán, el de Apocalipsis hablando, dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, con él 144,000. Imagínense tratar de contar 144,000 personas. Ezra por eso dijo, no pude. Y aún así, bendito Yahweh, esos 144,000 son poquitos comparados con todos los que Yahweh va a meter después, por su misericordia y la justificación. Pero dice, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, que es ese sello que mencionó ahora. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, son estos a los que se refiere, dice, el número de tus hijos que deseabas está completo. Ruega a Yahweh que aparte a tu pueblo que ha sido llamado desde el origen. Yo, Ezra, vi en la montaña de Sión una gran muchedumbre que no pude contar, y todos alababan a Yahweh con sus cánticos. En medio de ellos había un joven de gran estatura, mayor que todos, que colocaba coronas en las cabezas de cada uno de ellos, y se elevaba aún más. Yo estaba sobrecogido por esta maravilla. Bendito Yahweh. ¿Recuerdan el término joven que en la escritura aparece para referirse, o se habla que se refiere a Metatrón o Micael, como Yahweh joven? También es un término que se usa para referirse a Benjamín. Benjamín, que fue el último hijo de Jacob, pero también su nombre significa hijo de la mano derecha. Entonces Benjamín en sí se conecta con ambos, el primero y el último. El joven que iba detrás de Yahushua cuando lo atraparon, ¿verdad? Y que querían llevarse al joven también, pero huyó desnudo. Igual que Yosef, estando joven, Zuleika lo tomó de la ropa y salió corriendo, entonces huyó desnudo, no sé cuán desnudo, pero huyó sin parte de su ropa. Entonces se conecta con eso. Ahora la gran estatura aquí obviamente haría alusión a estatura espiritual, lo cual se conecta con el hecho de que dice que se elevaba aún más cuando les daba coronas, como dando a entender que al darle estima a los suyos, Yahweh le da estima a él. Recuerden que los 144,000 son reyes y sacerdotes, o son un reino de sacerdotes, entonces tiene sentido que les da coronas. La escritura habla una y otra vez de no perder tu corona. Aquí sería donde los 144,000 la reciben una vez que son transformados, cosechados. En medio de ellos había un joven
Ya expliqué a lo que representa el término joven o cómo se usa en el judaísmo. Nar es uno de los términos. De gran estatura, mayor que todos, que colocaba coronas en las cabezas de cada uno de ellos y se elevaba aún más. Yo estaba sobrecogido por esta maravilla. Entonces interrogué al malaj y le dije: ¿quiénes son estos, soberano? Este me respondió: son aquellos que han depositado las vestiduras mortales y que han recibido las vestiduras inmortales, que han confesado el nombre de Yahweh. Vean, sigue confirmando la importancia y cómo ese es el sello. Que han confesado el nombre de Yahweh. Ahora están coronados y reciben palmas. No, ¿verdad? Se refiere en ese caso a lo que vemos en Apocalipsis 7, que es el otro punto donde menciona los 144,000. En Apocalipsis 7 dice, en este caso habla de esto: después de esto miré y vi una gran multitud. Aquí está hablando de los muchos en realidad, pero es que quería hablar de las palmas, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro poderoso que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces dice que han confesado el nombre de Yahweh, ahora están coronados y reciben palmas. Proseguí: ¿quién es este hombre que los corona y les da palmas en sus manos? El malaj me respondió: es el Hijo de Yahweh, al que han confesado en el siglo. Entonces vean cómo menciona confesar a Yahweh y ahora confiesa al Hijo, Yahushua, los dos nombres que son el sello del poderoso vivo en las frentes de los escogidos, Yahweh y Yahushua. Y de hecho recuerden que en el 14 decía: el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Entonces vemos el Cordero poniendo las coronas. ¿Quién es este hombre que los corona y les da palmas en sus manos? El malaj me respondió: es el Hijo de Yahweh, el que ha confesado en el siglo. Al que han confesado en el siglo. Entonces comencé a exaltar a aquellos que habían aguantado animosamente por el nombre de Yahweh. Aguantado, o sea, esto se podría traducir de otra manera para que sea más parecido a lo que ya hemos leído. Comencé a exaltar a aquellos que han perseverado en el nombre de Yahweh. Entonces el malaj me dijo: ve, anuncia a mi pueblo las grandes maravillas de Yahweh Elohim que has visto. Y ahí termina el capítulo. Vean cómo eso era Apocalipsis 14, claramente lo que estaba viendo. El hecho de que mencionó esas palabras, joven, pero después vemos que mencionan su nombre, que es el de Yahushua, y lo que vimos en Apocalipsis 14 sin duda es el Cordero, es Mashiach, pero por un par de términos que utilizó podría estar haciendo alusión allá a ese momento en el que el primero y el último se han hecho uno, y por eso menciona joven. Ahora, obviamente, Yahushua resucitó y lo más seguro permaneció con ese aspecto hasta la eternidad, ¿verdad? No es como que vaya a envejecer. Por ende, alguien de 33 años sigue siendo joven. Ahora, no joven en edad porque ya tendría 2000 y resto, pero sí estaría en aspecto completamente bien. Yahushua también dijo: yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17 dijo: estuve muerto y aquí que vivo. Sí, pero lo dice hasta el Apocalipsis, es el puro final. En ese, bueno, uno, porque está hablando de las congregaciones, y de hecho cuando usted lo ve es Yahweh a través de Yahushua, que envía su malaj para que se lo dicte a Yahuanán. Entonces a Yahuanán le está hablando en malaj en nombre de Yahushua, a quien se le dio la revelación de parte de Yahweh. Entonces al decir yo soy el primero y el último, viene siendo el malaj y Yahushua, último y primero. Y por eso ya una vez que todo se cumple, en Apocalipsis 22 Yahushua lo vuelve a decir. Y hay otras cosas que ya he explicado, las puede ver en el libro de Apocalipsis por si algo